Y dos, inició sin miseria la grabación. Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo vieron el partido de ayer? Si no me responden, no continúo con la clase. Durísimo. Voy prendiendo cámara. ¿Lo siguen? Como vimos la clase pasada, esta vez vamos a continuar un poco con lo que habíamos visto de cómo medimos y cómo definimos que algo está en un lugar. Esto con el fin de, pues, mirar todas las cosas que pueden surgir del hecho de que algo esté a un lado de otra cosa y todo lo que podemos hacer con esas mediciones. Solo que lo tenemos que hacer con más rigurosidad. Para hacer esto, vamos a mirar cuáles son las formas en las que nosotros hemos decidido medir. Como vimos, medir es comparar. ¿Cómo comparamos? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Cómo convertimos estas cosas? Y de esta forma, pues vamos a lograr mirar cómo ubicar estos diferentes objetos que tenemos y cómo podemos utilizarlos para, al momento de hacer algún cálculo, obtener el resultado que quisiéramos. También, cabe resaltar, esta clase no la voy a dar solo. Voy a estar junto con un compañero, ahí ven su nombre en la diapositiva. Buenas noches a todos. Les presento a Jerónimo. ¿Quieres decir algunas palabras? De igual forma, tú eres quien inicia ahorita, entonces, Nada, aquí voy a estar ayudando en la clase de hoy para que me conozcan y quién sabe, también vamos a ver en qué otras clases me ven. sí, seguramente terminé siendo como yo, líder en su momento, que alguna que otra vez le metíamos mano a otras clases, pero bueno. Ahora, ¿quiénes no estuvieron en la clase pasada? Y me sorprendería que alguno no hubiera estado. Simplemente mirar si se hace un recorder y rap. Dani, ok. Tiago sí reconozco que no estuvo. Llega al final. Ok. Entonces les doy un recorderis rápido. Básicamente, la clase pasada nosotros lo que hicimos fue definir lo que es el posicionamiento, lo que es que algo esté en un lugar o de que esté en otro. No tanto magnitudes era lo que miraremos hoy, porque al fin y al cabo magnitudes es con lo que medimos, qué magnitud tiene algo. Miramos literalmente lo más básico, que lo podríamos resumir en el hecho de esta silla está enfrente mío, está en el centro, y del cómo nosotros tenemos que tomar un marco de referencia para decir dónde están las cosas. El vaso, de un momento voy por el vaso, muchachos. Si les soy sincero, yo mismo me di cuenta que no lo tenía. Cuando yo me paré fue que me di cuenta de que no tenía el vaso. Miramos de que yo, para definir dónde está algo, para poder estudiarlo, sus fenómenos y todo, que al fin y al cabo es lo que basa la física, yo necesito un marco de referencia, o sea, necesito decir dónde está con respecto a qué. Acá yo puedo decir de que está en el centro de la pantalla, que está en mi mano o que está arriba de la silla. Ambas son cosas válidas, pero como yo tomo diferentes cosas, entonces lo estoy mirando de diferentes lados. Este es un concepto que hay que tener muy claro porque marca muchísimo las diferencias. Esta clase vamos a ver de que no es lo mismo decir que acá está arriba y que acá también está arriba, porque claramente no está en el mismo lugar, pero sigue estando arriba. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver magnitudes, mediciones. Sabemos cómo referirnos a algo. Ahora vamos a ver cómo medimos ese algo para decir qué tan arriba está, cuál es la magnitud de la altura que tiene el vaso con respecto a la silla. ¿En base a qué medimos eso? ¿En base a qué lo comparamos? Eso es de lo que nos vamos a encargar en la clase de hoy, sin mencionar de cómo podemos pasar esto a un papel. Cómo yo puedo decir de que ese reloj está qué tan arriba, qué tan a la izquierda, qué tan a la derecha, dependiendo de lo que nosotros tomemos como referencia y lo que nosotros podemos hacer con esa información una vez identificada en el mundo real, una vez identificada en el ejercicio, si les llega a tocar que ustedes sean capaces de identificar los datos y ahora trabajarlos, que es lo que vamos a mirar. Con esto dicho, les comparto las diapositivas, son muy básicas, simplemente es un pequeño apoyo visual que nos daremos
pero la mayoría de la clase, una vez más, será hablada de la misma forma que la anterior o con algunos ejemplos en algún plano cartesiano que veremos más adelante o eso. En esta clase, en total, vamos a mirar, como les dije, unidades y magnitudes, que es cómo yo comparo, qué significa que yo compare de esa manera, que es una magnitud, notación, que es la forma en la que yo lo escribo y de qué forma yo puedo expresar números muy grandes, muy pequeños, y básicamente es la herramienta que a mí me va a poder permitir trabajar con los números que yo ya identifiqué y yo ya medí con los dos anteriores. Y los tipos de planos son herramientas muy útiles que vamos a tener a lo largo de casi toda la física, en los cuales, según los diferentes tipos, nos pueden servir para una cosa u otra. Normalmente para representar en un espacio 2D, aunque se puede también en uno 3D, poner estas medidas que hemos sacado. Vamos a ver todo esto en profundidad más adelante. Entonces, con esto dicho, le doy el paso a Jerónimo. Listo. Entonces, empezamos con lo que son las unidades y las magnitudes en general. Entonces, una magnitud física, ahí como en las diapositivas, la definición básica es que es una propiedad de un cuerpo o un fenómeno que puede ser medida. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo cualquier cosa, digamos una mesa, puede tener diferentes cosas que yo puedo medir. Entonces yo le puedo medir el largo de la mesa, le puedo medir el peso, le puedo medir diferentes cosas. Todas estas propiedades las llamamos magnitudes físicas. Si no lo podemos medir, no es una magnitud física. Ahora, para hacerlo, necesitamos usar unidades. La unidad de medida de una magnitud física es una cantidad de referencia a la magnitud que se le asigna el valor. ¿Qué significa? Si yo cojo, por ejemplo, la misma mesa, la que está ahí en la diapositiva, y la quiero medir, tengo que medirla en referencia a algo. No la puedo medir en el vacío. Obviamente esta referencia no debería ser completamente arbitraria. No puedo medirla simplemente en lápices o en cualquier cosa, porque si no, no serviría para comunicarlo con diferentes personas. La idea de una unidad para las magnitudes físicas es que todos puedan estar de acuerdo con que esa es la cantidad correcta. Entonces, en el caso de la mesa, cada cuerda, la roja, la verde, vamos a decir que mide exactamente lo mismo. Vamos a decir que mide 1 metro. Entonces, si yo quiero medir la mesa, le pongo diferentes bandas de 1 metro hasta saber cuántos metros tiene la mesa. Entonces ahí vemos que si le pongo 2 bandas, la mesa queda más grande que 1 metro, pero más pequeña que 2. Y para averiguar qué tanto es ese pedazo de la cinta verde que hay, tengo que agarrar otra de 1 metro, pero que esté dividida en diferentes partes iguales. Y así voy a tener una medida que es precisa y es correcta. Entonces, cuando hablamos de que sea una cantidad de referencia, magnitud que se le asigne el valor 1, nos referimos a que todo lo medimos con respecto al metro. Y el metro es una cantidad fija en la que todos estamos de acuerdo, que le damos el valor de 1. Y ya con respecto a eso podemos decir diferentes cosas que midan más o menos que 1 metro. Ahora, medir estas cosas, como ya miramos, significa ver qué tantas veces está contenida ese metro dentro de la magnitud que estemos midiendo, ¿cierto? Entonces puede estar una vez, puede estar 2 veces, incluso puede estar menos, y ahí es donde conseguimos nuevas unidades. Ok, acá pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos expresar esas magnitudes? Con algo que se llama la notación científica. Ahí en la diapositiva, que tal vez luego les compartimos, hay un video de referencia por si quieren revisarlo. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para expresar cantidades? Especialmente porque en física y en general en las ciencias, normalmente nos referimos a cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Si yo estoy hablando de virus o moléculas, no voy a poder medirla en valores normales, la voy a medir en valores demasiado pequeños. Lo mismo si me estoy refiriendo a la distancia entre ciudades o entre planetas o lo que sea, estoy hablando de cantidades demasiado grandes. Entonces, para poder expresarlo de una manera
visualmente correcta, porque yo podría simplemente poner un 2 seguido de 7 ceros y decir que esa es la distancia en metros de acá a Ibagué, pero eso no se ve bien y no se entiende bien. Entonces, para hacerlo usamos la notación científica. ¿En qué consiste? Para escribir cualquier número tenemos dos cosas. Lo vamos a llamar coeficiente, pero pues es un número que está entre 1 y 10, que es ese A, y una potencia de 10, que es el 10 a la n. N puede ser cualquier número entero. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a compartir una pizarra acá en Canva. Listo. Entonces, digamos un número que sea bastante grande. 9600, perdonen la caligrafía, 9673. Obviamente puedo hacer más grande el número, pero por ahora manejémoslo con este. Entonces, ¿cómo expreso eso en notación científica? Vamos a mirar qué es, pues, con un ejemplo. Entonces, lo que ya sabemos es que vamos a expresarlo con un coeficiente y con una potencia. Entonces, lo que miramos es, ¿cuál sería el primer número de acá? Entonces tenemos un 9. Entonces lo escribimos el 9. Ese es nuestro coeficiente. Y sabemos que tiene que ser un número entre el 1 y el 10, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es coger ese 9 y le añadimos una coma y ponemos los otros números. ¿Listo? Pero ¿cómo puedo pasar de esto a esto? Simplemente, porque no es lo mismo. Lo hago diciendo que multiplico esto por algo. Entonces lo voy a multiplicar por algo. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por 10 a la algo, un exponente, a la n. En este caso, miro qué tantas cifras hay acá en el decimal. 1, 2, 3. Y veo que acá lo tengo que poner por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, pero si yo tengo un 10 que lo estoy elevando a cosas, entonces un 10 a la 1 es igual a 10. Un 10 a la 2, es decir, 10 por 10. 10 por 10 es igual a 100. Y de esa misma forma, 10 a la 3 significaría 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Entonces, como ven, con cada exponente se le van añadiendo ceros, porque yo estoy multiplicando con cada uno de estos por 10. Entonces se le añade un 0 y un 0 y un 0, y así sucesivamente. Eso lo podemos usar para escribir números. Entonces, 9673, en vez de tener que poner todo el número, lo puedo poner como 9.673 por 10 a la 3, ¿cierto? Porque esto es, acá parece que es completamente inútil porque estoy escribiendo lo mismo, incluso acá está más grande, pero si yo estoy escribiendo números muy grandes, puedo redondear. Entonces puedo decir que, bueno, esto lo voy a redondear. Acá el 7 está más cercano a 10 que a 0, entonces lo voy a redondear hacia arriba y me queda 9.7. Entonces, estos dos números no son iguales exactamente, pero se acercan lo suficiente. Y de esa manera puedo escribir números grandes en una manera más simple. Ahora, esto funciona también si yo quisiera añadir un número mucho mayor, por ejemplo. Si yo le quiero añadir ceros acá, cero. Me disculpo por los ceros, tengo mal pulso. Listo. Si le añado todos estos ceros, yo de todas maneras lo puedo escribir de la misma manera. Pero, ¿qué tengo que cambiar? Este exponente. ¿Por qué? Porque acá estoy cogiendo 9.7 por 1000, ¿cierto? Que es 10 a la 3. Y eso me da 9673. Pero ahora no tengo 9673. No hay Sino tengo clase. 96.730.000. Entonces, ¿cómo hago para pasar de 9.7 por 1000 a 96.730.000?
le añado exponentes acá. Entonces, revisa, ¿cuántos números tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces este 3 lo reemplazo por un 7. Y ahora sí es lo mismo, porque este 10 a la 7, al final, es como si tuviera un 10 millones. Entonces, de esa manera podemos simplificar números grandes a expresiones más pequeñas. Eso no solo funciona con números muy grandes, sino también puede funcionar con números muy pequeños. Entonces, consideremos 0.0000345. Si yo escribo eso así, me voy a tomar bastante tiempo y bastante espacio, y no es la idea. Entonces, tenemos que considerar lo que ya sabíamos de la regla de la notación científica, que es un número, que vamos a llamar A, que está entre 1 y 10, multiplicado por 10 a la alta, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos eso si no es un número grande, sino es un número chiquito? ¿Cómo voy a pasar de un 3.45, porque agarro los números que no sean ceros? ¿Cómo va a pasar de un 3.45 a algo más pequeño si lo estoy multiplicando? Lo hacemos con una cosa que son los exponentes negativos. Entonces, ¿cómo funcionan los exponentes negativos? Agarramos el 10 otra vez, que es el número más fácil de todos, y le ponemos un menos algo. Entonces, iniciamos con menos 1. ¿Qué significa que tenga 10 a la menos 1? Significa que tengo 1 sobre 10 a la 1. ¿Vale? Tal vez más profundizaciones de esto se puedan hacer después. Por ahora, lo importante es saber que si yo pongo un exponente negativo a algo, queda 1 sobre 10 a ese exponente. Entonces, por ejemplo, si yo cojo 10 a la menos 2, me queda igual a 1 sobre 10 a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, para expresar el número pequeño, lo que yo puedo hacer es llegar y decir, bueno, entonces tengo acá la coma normalmente en el 3.45 y yo tengo que expresar esto, entonces tengo que mover la coma. Entonces la muevo 1 por 10 a la menos 1, la muevo 2 por 10 a la menos 2, la muevo 3 por 10 a la menos 3 y la muevo 4 por 10 a la menos 4. Entonces 3.45 por 10 a la menos 4. Y esto funciona porque ese 10 a la menos 4 es como si tuviera 1 sobre 10 a la 4. Entonces, al final, esto es lo mismo a tener 3.45 dividido 10 a la 4. 10 a la 4 es como 10.000, sí, es 10.000. Entonces, 3.45 dividido 10.000 me da este número pequeño de acá. Todo esto funciona muy bien porque nuestro sistema numérico, todo lo que también se ve en las clases matemáticas de los números, nuestro sistema numérico funciona al final multiplicando por 10 y dividiendo por 10. Al final esto es un número cualquiera, 326, significa 6 más 2 por 10, ¿cierto? Más 3%. Entonces, por esta razón podemos expresar las cosas utilizando las potencias de 10. Dado que todo nuestro sistema numérico, toda la manera en la que nosotros contamos y representamos los números, se basa en el 10, como el ladrillo fundamental de todo. Entonces, esto es en general la notación científica. Entonces, bueno, pues entiendo, obviamente es una versión simplificada. La forma fácil de hacerlo es simplemente contando, moviendo la coma y así cuentas el exponente. Pero la explicación de por qué eso funciona es por lo que ya vimos, que estamos multiplicando y dividiendo por dieces y al final en nuestro sistema decimal, si yo multiplico, no sé, 15 por 10, es como si le estuviera añadiendo un 0. Entonces, de esa misma manera, y si lo divido entre 10, es como si le estuviera moviendo la coma al mismo 15, ¿cierto? Entonces, por eso, solo moviendo la coma, podemos saber cuál es el exponente.
¿Hay dudas hasta el momento? Bueno, voy a suponer que no. Si sí, pues escriben. Y también cualquier cosa, en las diapositivas hay un videito de aclaración de lo que sea, por si lo quieren revisar. Y bueno, sigamos con lo demás. Dejo de presentar acá. Y volvemos a las diapositivas. Ah, ahí están. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. El sistema internacional. Entonces, hasta el momento hemos visto que existen magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas son las propiedades que podemos medir. ¿Cómo las medimos? Con unidades. ¿Cómo las expresamos? Con notación científica. ¿Pero qué unidades usamos? Como habíamos dicho antes, no me sirve necesariamente decir que las cosas las puedo medir en lápices o las puedo medir en manos o lo que sea, porque no todos estaríamos de acuerdo con las medidas. Y pues necesitamos que todo el mundo tenga un sistema de referencia, ¿cierto? Que todo el mundo esté de acuerdo que 1 metro es igual a 1 metro. Entonces, pensando en eso, hace como 200 años, 300 años, no estoy seguro, se reunieron diferentes científicos y dijeron, tenemos que crear un sistema internacional que todos usemos. Porque si acá usamos metros y en otro lado usan pies, no, no es que pase, pero si hacemos eso no nos vamos a entender entre nosotros y necesitamos entendernos. Entonces vamos a crear un sistema para todos. Ese sistema va a tener todas las magnitudes, todas las medidas, pero va a tener unas que se llaman las unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son las que vemos en la imagen de la derecha. Con unidad fundamental se refieren simplemente a que no vienen de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la longitud, ¿qué es la longitud? La longitud es la longitud. No se puede definir de otra manera. Actualmente en la física se definen a través de constantes locas, pero pues eso no es necesario aprenderse. Por ejemplo, la longitud se logra definir, 1 metro, se logra definir como la distancia en la cual una cierta onda electromagnética hace un cierto número de oscilaciones, ¿no? Pero eso no importa tanto, porque al final todos sabemos que 1 metro es 1 metro. Y para que todos estemos de acuerdo, se guardan algunos metros definidos, todos iguales entre ellos en diferentes lugares del mundo, y si alguien quiere hacer 1 metro, puede consultar con esos. Lo mismo con las demás unidades fundamentales, son unidades que no vienen de ningún otro lado. La masa es la masa, el tiempo es el tiempo, y también las demás. Entonces, temperatura, intensidad de corriente pues es ya para todo lo que es la física de electricidad, intensidad luminosa, esa nunca la van a encontrar, entonces no se preocupen, y cantidad de sustancia, que seguramente luego verán en las clases de química. Ahora, tenemos unas ciertas unidades de medida. Sí, claro, ¿una pregunta? Sí, por ahí. Dayana, ¿puedes hablar? El examen es necesario. Sí, estoy hablando. ¿Me escucha? Uy, Dayana. ¿Se me escucha o no? Se te escucha muy entrecortado, pero es la misma pregunta que tenías por el chat, ¿no? Sí, eso. Bueno, Jerónimo, en cualquier caso, para que la respondas ahí. Dayana por ahí pregunta, Y ¿es pues sí, de necesario? pronto sí es necesario. Pues Ok, sí, ya. ahí de- No, lo que les digo, las unidades, las unidades puramente necesarias son las de el metro, el kilo, el segundo. Las que seguramente saldrán, aunque no está asegurado, son las de temperatura y la de intensidad de corriente, en especial en ejercicios de física que
pues la temática específica para temperatura e intensidad de corriente la vamos a ver más adelante. Candela nunca te va a salir, no te preocupes por eso. Y lo de las moles es muy probable que salga en ciencias naturales, pero vista no desde el lado de la física, sino desde el lado de la química. Entonces, simplemente eso. ¿Respondí a la pregunta? Creo que con el internet que tenía ya no será complicado tener la respuesta. Epa, Ah, por listo, ahí, ahí está en el Richard. chat. Entonces, Bien, adelante. bien. Listo, entonces esas son las unidades fundamentales. Existen otras unidades que se llaman unidades derivadas. Con unidad derivada se refiere que las puedo sacar usando las fundamentales. Entonces, para dar unos ejemplos, la velocidad se puede definir como la longitud sobre el tiempo, ¿no? Eso es algo que también vamos a ver más adelante, pero hay diferentes unidades derivadas, pero todas salen de esas 7. Ahora, habíamos visto antes que hay cosas que son demasiado grandes o demasiado pequeñas como para expresar en estos términos. Para eso existen unos prefijos, también definidos internacionalmente, que multiplican la unidad por una cierta potencia de 10. Eso significa que o la multiplican por 10 o la dividen por 10. Así podemos hablar de cosas más grandes o más pequeñas sin tener que decirlo en metros o en notación científica necesariamente. De esa manera, si yo quiero decir cuánto mide un lápiz, yo no te voy a decir que el lápiz mide 0,1 metros. Seguramente te voy a decir el lápiz mide 10 centímetros. O, por ejemplo, con lo del peso. Si te digo cuánto peso yo, no te voy a decir que peso, no sé, 60.000 gramos, no te voy a decir peso 60 kilos. Esos prefijos están en la tabla de la izquierda. Acá tampoco todos son necesarios. Más o menos los únicos serían desde mili hasta kilo. Esos son los que seguramente salen. Y los que tal vez puedan llegar a salir en algún ejercicio muy específico es micro o mega, ¿cierto? Obviamente hay otros más, y ahí están reconocibles los que usamos para almacenamiento, entonces está megas, gigas, y más abajo para todo lo que es la química nos sirve, entonces micro, nano y demás. Pero los más importantes son los del centro, que son kilo, hecto, deca, deci, centi y mil. ¿Qué significan cada uno? Cuando yo estoy diciendo que tengo un decámetro, que lo escribo como DAM, estoy diciéndote que tengo 10 metros. Entonces, cualquier cosa a la que yo le diga no sé, 10 decámetros o cualquier número, para saber el valor en metros lo tengo que multiplicar por 10. De la misma manera, para hecto, solo que por 100, y para kilo, solo que por 1000. Entonces ahí dice por qué lo tengo que multiplicar para volver al metro o a la unidad fundamental. En este caso estoy hablando de metros, pero también sirve para kilos, también sirve para temperatura, para todo sirve. Lo único que es un poco diferente son los segundos, pero porque tenemos minutos y horas, pero en general también funciona. En el caso de que tenga una unidad más pequeña, no tengo que multiplicar por 10, sino dividir entre 10. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que tengo un centímetro, para pasarlo a metros, tengo que dividirlo entre 100. Y así con los diferentes prefijos y sufijos. Otra cosa es que si yo estoy haciendo conversiones entre unidades, lo que tengo que hacer es multiplicar o dividir entre 10. Entonces, si quiero pasar, por ejemplo, de decímetros a decámetros, entonces el decímetro es más pequeño que el metro, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer para saber cuántos metros tengo es dividirlo entre 10. Luego, esos metros, para saber cuántos decámetros tengo, lo tengo que dividir otra vez entre 10. Entonces, imagínenselo así, en la misma tabla. Si yo estoy subiendo en la tabla, estoy dividiendo entre 10 cada vez más, ¿cierto? Porque más arriba es más grande. Y si yo tengo una unidad pequeña y quiero expresarla en una unidad más grande, tiene que ser más pequeña. Ahí preguntan cuál sería el Armstrong. El Armstrong es por 10 a la menos 10.
estaría entre el nano y el pico. No es parte del sistema internacional porque se usa en ámbitos específicos, pero pues está admitido en todas las ciencias. Entonces, si nano es por 10 a la menos 9, Armstrong es por 10 a la menos 10. Entonces, sí, las conversiones las podemos a memotecnias. Uy, ahí me corchas, me corchas. No, pero te las averiguo ahora, las envío por el chat. Listo. Entonces, esas son las conversiones. Tal vez más después en la clase intentamos hacer algunos ejercicios para que queden más claras. Pero agarren esa tabla y lo que les digo, desde mili hasta kilo y como dicen en el chat, también funciona nano y amps. ¿Listo? Gracias, Jerónimo. Ahí, sumado antes de pasar a lo siguiente que yo les quiero explicar, quiero añadir a mi compañero que precisamente acá vimos el sistema internacional. Tal y como él dijo, pues sería raro de que acá estuviéramos midiendo en metros y en otro lado en pies. Lastimosamente pasa. Es un sistema que no vamos a mirar mucho y por eso tampoco lo vamos a indagar en esta clase, pero sí vamos a mirar un poco de ejercicios. Normalmente ustedes pueden apoyarse de alguna tabla si necesitan hacer algún ejercicio de ese tipo. Porque por el hecho de que en el examen de la universidad también normalmente les van a dar muchas equivalencias, en el sentido de que van a reconocer de que no van a saber cuánto equivale las kilas en onzas, por poner un ejemplo. Entonces, el examen les da este componente. Reconocemos de que nosotros medimos así, porque es, tal y como dijo Jerónimo, nuestro estándar para poder establecernos en un sistema internacional y que todos nos entendamos. Pero en el caso en el cual tengamos algo en unas medidas que nosotros no entendamos, tenemos que convertirlas. Y eso es algo que les va a salir bastante en el taller. Entonces, aviso desde una vez que cuando llegamos a eso, pueden perfectamente buscar en internet y buscar la conversión. No se pongan a buscar directamente la calculadora entre una medida y la otra. El punto es que ustedes sepan con qué están trabajando y que si ustedes saben e identifican verdaderamente qué es cada una de las cosas que ustedes están manejando, entonces no van a tener problemas al momento en el cual ustedes cambien esas medidas de un lado a otro. Simplemente que identifiquen que estos son preferencias. Pero si la física es una ciencia exacta, como lo es, entonces sus resultados deberían ser iguales sin importar la medida que tomen, sea más o menos engorroso el proceso. Por eso será tan importante que identifiquen ustedes cuál va a ser su base. Esta va a ser su base, pero que a través de esa base sepan desarrollarla y aplicarla, identificar cuándo un metro es un metro, porque como él dijo, todos sabemos que un metro es un metro. Listo. Yo, ¿cómo identifico cuántos metros tiene algo? Que me lo digan. Y si me lo dicen en centímetros, hago la conversión con la tabla. Y si está en otra medida, hago una conversión que normalmente me la van a dar. Es una parte que manejarán mucho más en matemáticas, pero es una de las partes más teóricas que tenemos acá en física. Entonces la vamos a tener que tener en cuenta. Pero bueno, reconocemos de que todas estas medidas son números al fin y al cabo. Sí, Paula, lo podríamos poner como factores de conversión, solo que esos factores suelen ser bastante feos. Por eso, como dijo Jerónimo, no hace falta aprendérselos. Porque créanmelos de que, claro, un metro equivale a yo no sé qué tantos pies. Aprendas ese número. Bueno, continuando con esto. Como pudieron ver, todo en lo que nosotros nos hemos manejado son números, ¿no? Ustedes están de acuerdo con eso. Pulgar arriba, un pulgar abajo, los estoy viendo. Sí, no, al fin y al cabo, todo esto son números. Todo lo que nosotros lo medimos, le ponemos una medida para especificar que cierta cantidad de algo, la extrapolamos al mundo real y eso, pero al fin y al cabo esos son números. Y el mundo real no son números. Yo no puedo decir de que una regla son tres. Una regla yo puedo decir de que son 3 metros. Listo. ¿Cómo represento esos 3 metros, esa unidad, esa medida, esos números en un papel? ¿Cómo los opero? ¿Qué hago con eso?
Uy, no me deja pasar de diapositiva, muchachos. Como son números, yo los podría representar a través de una recta, normal, la recta numérica de toda la vida. ¿Qué pasa si yo con esta recta trato de identificar algo? Sin ir más lejos, como vimos la clase pasada, si yo trato de ubicar algún objeto en el espacio, ¿cómo lo puedo hacer? Claro. ¿Ustedes cómo dirían que yo lo puedo hacer? O sea, yo puedo decir, una vez más, a los ejemplos tontos. Si yo tengo este vaso, yo puedo decir que está arriba, y yo puedo decir de que está 15 centímetros arriba, 5 centímetros arriba, listo. Epa, por plano cartesiano. Nuestro mundo no es una dimensión, nuestro mundo va más allá. Y cuando yo tengo cosas más complejas, tengo que encontrar la forma en las que mis medidas, que yo tomo como estándar simplificado, las consiga extrapolar, operar, interseccionar entre ellas para que me dé algo que yo pueda reconocer. ¿Y qué es un plano? Y verdaderamente acá se los quiero preguntar de frente a ustedes, porque esta división será importante más adelante. ¿Qué es un plano? Vectores, ok. Juan Camilo, habla, por favor. Tengo entendido que un plano, no sé, estás hablando, no sé si de plano cartesiano. Un plano es son dos líneas rectas que conectan con un punto. Ok, es una forma en la cual yo puedo describir ese plano. Pregunta, ¿ahí me están viendo bien o solo están viendo el mosaico? Siento que esto se trabó. ¿Sí? Listo. Entonces solo soy yo, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, yo puedo escribir el plano como dos rectas normalmente. Vectores, el que dijo vectores se me adelanta un poquito. Lo vamos a ver más adelante porque gracias al plano podemos después extrapolarnos a mirar más cosas. Pero por el momento, no. ¿Qué pasaría si yo, esas rectas que yo tengo que me representan un número y otro número, los tomara y los pusiera uno volteado a la otra? De esa forma yo tengo un plano. Al momento que yo hago este cruce, lo que yo estoy haciendo es intercruzar dos dimensiones o dos magnitudes de las que yo tenía. Por eso es tan importante acá que se haga esta separación de plano. Por ejemplo, él preguntaba plano, pero ¿qué tipo de plano? Claro, hay muchos tipos de plano. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de plano más normal que ustedes han escuchado y qué significa ese plano? Cartesiano, X y Y. Una disculpa que se me cortó ahí el internet un momento. Plano cartesiano, ¿qué significa un plano cartesiano? Un plano cartesiano, un plano de X y Y, es un plano de coordenadas. Creo que me va a tocar sin cámara porque el internet no me está aguantando. No sé si ustedes lo ven, pero a mí me está pegando bajones. Pero bueno, interacción de dos puntos, como está ahí. Si yo tomara cualquiera de las medidas que yo tengo y las trato de pasar a mi vida real, va a ser mucho más complicado. El plano a mí me permite hacer una relación entre dos variables, entre dos medidas. Y eso va a ser lo que a mí me va a marcar mi diferencia. Porque ahora yo les digo, ¿yo qué puedo medir con un plano? ¿Yo qué puedo hacer con un plano? Oh, sorprendente esa respuesta. Pues sí, se puede hacer un poco de todo, ubicar cosas, ubicaciones. Ok, esa va a ser la primera que yo voy a mirar. Tiempo, claro, yo también puedo hacer tiempo, espacio, yo puedo mirar muchas cosas, figuras, perfectamente. Si yo escribo plano simplemente como esas dos dimensiones,
una dimensión por una recta y una dimensión de otra recta, cada punto me está representando entonces en esos infinitos cruces una relación en el momento en el que se juntan esas dos dimensiones, esas dos magnitudes interaccionan de una forma u otra. ¿Cómo pueden interaccionar? Pues si yo tengo un punto, cual sea, en donde sea, ese punto va a tener dos coordenadas. Ese punto va a tener dos ubicaciones, va a tener dos magnitudes. Y lo que pase en ese punto me va a representar cómo está interactuando. En el caso de un plano de ubicación, que es el más simple que ustedes siempre van a encontrar, un punto simplemente va a ser la representación entre longitud y longitud. Digamos, en este caso, mi medida, mi unidad es 2. 2 que no hace falta especificarlo, porque como se pueden ver, todo está en base a la misma cuadrícula. Es un cuadrado de 2 unidades. Tengo un punto A que está en la unidad 2 y acá 2. Listo. Es aquí donde yo les quiero hacer una gran distinción de lo que seguramente siempre han visto. Porque como saben, yo no soy muy fan de ese sistema educativo. Y por ende les pregunto, ¿ustedes cómo identifican los ejes del plano? Ese plano no está plano, muy cierto, está torcido. ¿Cómo identifican los ejes de un plano? ¿Qué dicen que son cada uno de ellos? Listo, yo puedo decir de que un eje es X, el otro es Y, como, depende cómo los quiero usar, claro. Entonces yo puedo decir de que en mi plano puedo meter cualquier tipo de medida, ¿verdad? Yo puedo meter una medida por otra medida. Yo puedo meter en el eje X cualquier tipo de medida y en el eje Y cualquier tipo de medida. Pero X se toma horizontal y Y vertical. Ok, esas son las nomenclaturas que yo le doy una vez más para tener algo estandarizado. Listo. Mi plano, horizontal, vertical, eje X y eje Y. Ahora, normalmente este concepto se ve mucho en matemáticas y es lo que se conoce como el eje Y, ¿qué es? Y el eje X, ¿qué es? Yo quiero mirar cuántos llevan esa concepción, qué tipo de variables son. La gente se nos puso exótica, ¿no? X es independiente y Y es dependiente. Epa, a lo que quería llegar. Levanten la mano quienes creen que eso es así, que X es independiente y Y es dependiente. Quienes acepten esa conceptualización en el punto en el cual sea. Epa. Ok, ok. Ahora, les voy a bajar las manos, un momento, y les voy a volver a preguntar. ¿Ustedes quiénes creen que siempre un plano es así? Ya no es el hecho de que lo es. Claro, yo puedo tener un plano en el cual mi Y depende de mi X, como lo sería el plano de una función cualquiera. Yo qué sé. Vayámonos, como alguien dijo por ahí, a pesar de que no me parece un muy buen referente, ¿qué pasaría si yo tomo la función seno? Seno de x. Pues seno de x es un plano en x y es dependiente de x. No hace falta que lo entendamos por el momento. Vemos de que cumple con lo que nosotros vemos. Entonces, sabiendo de que mi y puede ser una imagen de mi eje x, ¿cuántos dicen que siempre un plano tiene que ser de esa manera? Esto es un plano cartesiano, un plano con coordenadas. Siempre un plano con coordenadas al cual yo le pongo números para identificarme, es necesariamente un plano en el cual y es dependiente de x. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo dudan? No, la mala patria. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una distinción que normalmente toca hacer. No sé si se acuerdan de lo que pasó en la clase de química donde ustedes les enseñaron un diagrama de fases. ¿Se acuerdan de ese plano que ustedes les enseñaron en química?
Esa fue la primera clase. Listo. Si se acuerdan, eso no era una línea. Ese plano no era simplemente una línea que pasaba por mi eje X y por ende tenía alguna relación en mi eje Y. No, ese plano, de alguna manera u otra, era una relación entre cada uno de los puntos, porque yo no tenía una línea. Tenía que cada punto llegaba a algo, a una zona normalmente coloreada. Esa zona coloreada es a la cual yo voy a tomar como mi interacción en ese punto. Y aquí yo les quiero separar esos dos conceptos. El eje Y no siempre es dependiente del eje X. Y son dos tipos de plano que manejamos en la física. Este, como dice por acá, normalmente me sirve para identificar unidades o ubicar un punto. El plano de ubicación. El más normal que nosotros solemos ver, que se suele ver en planos de construcción, en la vida real, solemos ver cuando nosotros queremos simplemente poner un punto y decir está en tal y tal, es un plano de ubicación. Lo vamos a llamar así para conceptos físicos, pero al final del día es simplemente un plano que depende de sus dos dimensiones y ambas son independientes entre sí. El resultado que yo voy a tener en cualquiera de mis puntos va a ser el momento en el cual yo tengo esas dos dimensiones, pero las dos dimensiones van a ser completamente apartes. ¿Qué es lo que esto me permite? Yo voy a tener entonces una relación infinita entre mis ejes X y entre mi eje Y. Voy a tener que cualquier punto del plano se puede detener, cualquiera que yo me imagine que ustedes pongan, va a estar ahí, porque va a ser una relación entre esos dos. Aquí, como digo, suelen basarse en longitud por longitud para un plano de ubicación, pero ¿y si fuera un plano de otro tipo? Yo podría perfectamente poner longitud y tiempo. Podría poner un plano de relación o podría poner diferentes medidas que a mí me permitan llegar a esas medidas derivadas. Porque si mis medidas fundamentales, tal y como explicaba Jerónimo, son aquellas que existen por ellas mismas, pues yo las puedo explicar perfectamente en una recta. Pero, ¿y si mi medida no es tan simple? Pues yo la puedo expresar normalmente en un plano, donde esa interacción entre dos medidas. Sí, Jesús. Y sí, si es lo que repita, por ahí estoy leyendo. Ah, bueno, Paula, ¿qué es precisamente la parte que quieres que repita? Porque, uff, dice que de qué es la clase, profe. Lo de la parte de relación. No te afanes que ya lo vamos a mirar. Precisamente como vimos en la clase pasada, o al menos como lo identificamos, estas medidas que vemos hoy son de magnitudes, pero hay más tipos de medidas. Hay medidas como la velocidad, y la velocidad no es simplemente longitud por longitud, no es simplemente una medida que existe. Yo no puedo decir 3 de velocidad y una medida, porque mi medida jamás va a estar sola. Pero expresar la velocidad con un plano así es raro. Ahora yo les pregunto, ¿con qué clase de plano uno representa la velocidad, la aceleración, por ejemplo, muchos otros fenómenos físicos, el que a ustedes se le ocurran? Entonces, un plano puede ser de cualquier forma siempre y cuando haya relación. La relación es lo que hace un plano. Un plano es una relación entre dos rectas. Y por ende, un plano me representa la relación que hay. Ahora, este plano tiene dos ejes independientes. Uy, me abrió la imagen, muchachos. ¿Qué pasaría si yo tuviera un plano dependiente y un eje dependiente y un eje independiente? Acá ya empezamos a ver los típicos planos a los que estamos más acostumbrados. Una vez más, para términos físicos lo vamos a llamar plano de correlación. Sí, Dayana, un plano es una relación. ¿Por qué? Porque es que un plano surge de cruzar dos rectas, como ya vimos anteriormente. Y si una recta es la representación de cada uno de esos números, de los cuales yo ya saqué las magnitudes y todo eso, porque yo vi que en la vida real pasaba algo. Como yo vi que en la vida real pasaba algo, entonces yo tuve que irme a un plano, o bueno, tuve que irme a una medida para poder sacar cuánto es ese algo.
esto mide 15 centímetros, pero esto mide 15 centímetros a lo alto y cuánto a lo ancho, cuánto a lo esto. Cuando yo necesito hacer una relación entre esas dos medidas, yo entonces voy a utilizar un plano, que es tomar mis dos rectas, intersectarlas, y de ahí yo voy a poder tener infinitos puntos que representen una unión de dos medidas. De ahí yo puedo sacar el área, que es longitud por longitud. Ahora yo puedo medir el área en un plano, porque yo no lo puedo hacer en una recta, porque decir 3 metros cuadrados se pueden representar de muchas maneras, en muchos planos, con muchas formas. Al yo representarlo en un plano, estoy consiguiendo que solo tenga una representación y que sea de manera exacta. Es esa interacción. Por eso, un plano siempre va a tener una relación. En cada uno de esos puntos puede que pase algo diferente y eso es lo que nosotros podemos estudiar, analizar, convertir. Pero también vamos a tener planos de correlación. ¿Cuál será la diferencia entonces? Ahí sí va a aplicar lo que ustedes dijeron, de que uno es el eje X, que va a ser el dependiente. Usualmente, esperemos y recen, y nunca les va a pasar que encuentren un plano donde el eje dependiente sea el X y el eje independiente el Y. Eso es para tener miedo. Si yo tengo estos planos de esta manera, entonces, ¿qué creen que ocurra de primeras? ¿Se acuerdan que en el primer plano yo tenía infinitos puntos para tocar? ¿Será que ahora yo en un plano de correlación puedo tomar un punto cualquiera del plano? Infinitos puntos yo tengo, porque se puede extender tanto como yo quiera. Pero ¿será que yo puedo tomar cualquier punto? ¿Será que ahora yo puedo mirar qué pasa en cualquier momento? Sí, no. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque este plano ya no depende de dos cosas que son completamente aparte. Entonces, si yo tengo dos cosas que son completamente apartes, yo puedo poner un punto donde a mí se me dé la gana, porque simplemente voy a tener que hacer la unión, la relación entre una medida y la otra. Será como una función de más variables. Uy, hasta allá no nos vayamos hasta esa descripción. Tú ponle que un plano no sería una función dicho propiamente hablando. Eso ya se mete con teoremas de cálculo y esas cosas. Un plano simplemente es eso, una representación gráfica entre dos medidas. Cuando yo hablo de un plano de correlación, y la razón por la que les hago esta diferencia, es por el hecho de que aquí, si se dan cuenta, cuando yo estoy en un punto del eje X, yo no puedo tomar cualquier punto del eje Y que a mí me dé la gana. Yo antes podía irme, no. ¿Qué pasa cuando yo tengo 3 metros en X y 5 metros en Y? Y yo lo puedo medir. En este caso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque yo ya no voy a tener infinitas Ys. Yo voy a tener una sola Y, un solo resultado para cada punto de mi X. Voy a tener algo que es dependiente, que depende de qué pase con mi X. Estas son dos gráficas que nosotros solemos ver en la física y por eso se hace esta aclaración. Porque ahora, cuando yo estoy en el punto 1, yo voy a estar por acá y solo voy a estar ahí. En ningún otro lado yo voy a estar en un plano de correlación. Estos planos me suelen servir para medir velocidad, porque si yo veo una velocidad constante, en un momento del tiempo yo voy a estar en un lado y en otro momento voy a estar en otro lado, porque me estoy moviendo. Una unión de puntos puede estar en diferentes planos, sí, Dayana, pero eso sería extendernos demasiado, porque una vez más, tomamos los planos, tomamos las medidas como referencias para que nosotros lo podamos ver. De poder, yo puedo medir como a mí se me dé la gana, como vimos la clase pasada, pero el punto es tener algo estandarizado. El plano me permite a mí, con un muy bonito giro de 90 grados entre sus rectas, poder identificar cualquiera de los infinitos casos posibles entre infinitas posibilidades de un eje y infinitas posibilidades del otro eje. Un caso de correlación como este solo me permite mirar qué pasa cuando yo estoy avanzando en un eje, qué pasa con mi otro eje, cómo cambia mi distancia según el tiempo, eso es velocidad, cómo cambia mi velocidad según el tiempo, eso es aceleración. Si nos vamos a la parte de la química, perdón,
¿Qué pasa con la temperatura cuando pasa el tiempo en un objeto? Se enfría. ¿Qué tanto se enfría? Esos son los tipos de plano que nosotros manejamos. Y por eso quiero que se queden con que un plano simplemente son dos rectas. La diferencia es qué pongo yo en cada una de esas dos rectas. Yo puedo poner lo que se me dé la gana y por ende tengo que identificar qué tipo de plano estoy usando y por ende qué es lo que me están dando. Si yo sé que va en cada una de esas rectas y no me quedo a que un plano es coordenadas con un dependiente, un independiente, sino de que no, son dos rectas porque cada recta tiene sus infinitos números de sus infinitas mediciones con su propia unidad y el cruce entre estas es esa conexión, esa relación que nosotros podemos estudiar desde la física. De esa manera, ¿alguna pregunta entre estos dos tipos de planos, sobre todo cómo se diferencian y eso? No, ok, voy a confiar en que los demás tampoco, entonces. Bien, ya estoy entendiendo, gracias. No se preocupe. ¿Cómo que un poquito, Tiago? ¿Cuáles son tus dudas? Como les digo, vayan desde lo básico. Al fin y al cabo, todavía hay algo de tiempo. Y en la física, sobre todo, como ustedes pudieron ver, los que estuvieron el semestre pasado y eso, suele ser complicado el hecho. ¿Puedes repetir cómo se diferencian? La diferencia, ustedes se darán cuenta con el tiempo y verdaderamente es muy fácil de identificar. Es más de que ustedes tengan los conceptos. Y más importante que ustedes vean de dónde surge el plano. O sea, yo voy a definir qué hay en cada uno de mis ejes. Según lo que haya en mis ejes, yo puedo decir, ah, este plano me está mostrando tal cosa, este plano me está mostrando esta otra cosa. Eso es lo que yo puedo mirar con un plano. La identificación es bastante simple, pero es bueno de que ustedes tengan la conceptualización de por qué eso es diferente. Ahora, perfectamente en este plano podemos empezar a medir todo lo que queramos. Empecemos a mirar lo que habíamos visto antes, un plano de ubicación. Díganme dos números por el chat, cuáles sean, que sean muy feos si quieren. 2 y 4, 5 y 7, 7. El 2 y el 4, una vez más. Si yo digo y identifico este plano como si fuera longitud por longitud, bueno, simplemente vamos a poner L por L. Va a quedar aquí abajito para que lo recuerden. Este va a ser un plano por ende de ubicación. Y tomemos esos puntos que dicen por ahí. Podemos tomar el punto 2, 4. Podemos tomar el punto 5 y 7. Y de un momento para mirar el otro. Y el 72 y 40. ¿Por qué? Porque en este plano yo puedo perfectamente tomar cualquier punto que yo pueda con el fin de mirar qué pasaría. De esta manera, de tres ubicaciones, de yo decir, este punto está acá, este punto está en otro lado, ahora yo voy a poder decir que tengo un área. ¿Cómo voy a mirar que tengo un área? Espérense que ese punto me quedó más lejos de lo que esperaba. Yo perfectamente puedo crear esto. En este caso, un área. ¿Se ve feo? Claro. Pero si se dan cuenta, al fin y al cabo, esto es un plano. Simplemente es la representación de eso. ¿Cómo haría yo para representar algo como el área en una sola dimensión? ¿Cómo lo haría para representarlo en un número? Claro, yo pues representarlo en un número, simplemente yo digo, pues bueno, le saco el área a esto, ¿no? En este momento no vamos a mirar eso, eso lo verán en matemáticas. El área de esto resultó ser 146. Bien, ¿cuál es la cosa? Vamos a decir de que son 146 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque es una longitud por otra longitud. Pero si se dan cuenta, yo decir de que tengo 146 de área, de la misma forma en la que no tiene sentido decir de que yo estoy a 3 metros, porque 3 metros hacia dónde. No es lo mismo estar 3 metros a la izquierda que 3 metros a la derecha.
Ahí es donde yo empiezo a utilizar más herramientas que vamos a mirar con más detenimiento más adelante. Y no es lo mismo yo decir que tengo 146 metros en esta figura que yo tengo, por ejemplo, 146 metros en, poner un ejemplo, espérense, es decir, que yo tengo 146 metros en una figura del siguiente estilo. Va a ser extremadamente diferente. Y como va a ser extremadamente diferente, pues medirlo a través de simplemente una ubicación va a ser bastante raro. Para sacar el área del triángulo, bueno, eso ya lo van a ver en matemáticas. Ahorita no los quiero enredar con eso. Y si todo va bien, y si a mí no me agarró la dislexia, este rectángulo tiene exactamente 146 unidades cuadradas, de la misma manera en la que este triángulo. Pero claramente no son lo mismo, ¿verdad? Muchachos, respondan, muchachos. Voy a tener que volver a acostumbrarlos como a los del semestre pasado de que estoy hablando con ustedes. Listo. No son lo mismo, claramente no son lo mismo. Entonces ya no es tan simple como decir de que yo tengo 146 unidades cuadradas, porque eso es raro. De la misma manera en la que yo no puedo decir tengo 3 metros hacia dónde. Cuando yo busco referenciarme de una manera u otra, yo estoy consiguiendo ubicarme y estoy consiguiendo una mayor precisión. Y en las ciencias exactas, como lo es la física, eso es vital. Esa es la importancia del plano para, por ejemplo, figuras y ubicación. Ahora, yo quiero que alguno de ustedes me diga qué se le ocurra para medir qué clase de cosas podría ser bueno también este plano. ¿Qué otras cosas yo puedo medir con esto? Y ahí sí hay una palabra que ha salido mucho y que trabajaremos mucho mejor la siguiente clase, pero por ahora la quiero dejar guardada. Solo quiero que tengan la noción. Digan sin miedo, no tengan miedo de equivocarse, al fin y al cabo. Cualquier idea, por tonta que parezca, díganla. Lo primero que se les haya ocurrido, si quieren. ¿Qué más podríamos medir acá? Muchachos, distancias, ok. No se me ocurre que medidas en 2D. Es eso, normalmente son complejas, pero por eso las podemos ir mirando con el tiempo. Por ahí no se preocupen una vez más. El espacio, sí. Quiero quedarme con dos cosas que dijeron. Vectores y distancias. Los vectores después vamos a mirar que son una flechita. Hasta ahí quiero que se queden. ¿Sí, Eliana? Si algo los está viendo pantalla. Si dijiste algo, no, no se te escuchó, la verdad, te escribe por el chat. No, creo que si alcanzaste a prender el micrófono. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que no es lo mismo decir de que yo estoy a 2 de distancia? Porque decir que yo estoy a 2 de distancia, pues en un plano, es decir, cualquier cosa. Yo acá estoy a 2 de distancia, yo acá estoy a 2 de distancia, yo acá estoy a 2 de distancia. Lo que también me permite un plano es decir dos cosas. La primera, que normalmente yo puedo identificar desde donde yo estoy midiendo el desplazamiento. Eso lo veremos más adelante y eso se relaciona más con el siguiente tipo de plano que una vez más lo veremos en medida. Por eso quiero que vean un poquito cómo se trabaja esto. Ustedes podrían decir perfectamente que el punto A y el punto B están a 2 de distancia, ¿cierto? Está ahí todo normal. Yo podría decir que el punto C está a 2 de distancia con lo que les enseñé la clase pasada y quiero que respondan verdaderamente. Yo lo puedo decir, claro que yo lo puedo decir.
2 de distancia con respecto a qué. Ahora yo les cambio la pregunta. En la física, siempre y cuando algo se deje abierto, lastimosamente la respuesta será un depende. Pero nosotros hay cosas que asumimos que se están haciendo así para facilitarnos la vida y entendernos entre todos. ¿Será de que si yo digo de que sé estados de distancia, es muy lógico que digamos? O sea, ¿será que es muy funcional? ¿Ustedes qué opinan? Yo de poder, claro que puedo hacerlo, si simplemente digo 2 de distancia. Porque si se dan cuenta, yo no estoy diciendo 2 de distancia con respecto a qué. Yo puedo tener 2 de distancia de el eje Y, que es esta recta, a C, normal. Pero, ¿desde dónde nosotros medimos un plano? ¿Desde dónde lo hacemos? Que es otra de las particularidades que tiene el plano. Desde 0, 0, exactamente. Cuando yo cruzo 2 rectas, las tengo que cruzar sí o sí por un punto. Ese punto va a ser normalmente mi marco de referencia. ¿Por qué? Porque va a ser mi punto más efectivo. Si yo digo de que algo tiene 2 de distancia en un plano, pues yo entonces voy a decir de que está en un círculo a 2 de distancia acá. No me está diciendo 2 hacia dónde por ahora, pero yo intuiría que está por acá, porque es que claramente yo tengo un centro, yo tengo un origen. Mi plano es mi referencia, son mis medidas. Entonces, para yo poder ubicar mis medidas, claramente me tengo que ir al origen de donde surge todo. Por eso decir de que ese estados de distancia, aunque se puede, es rarito. Entonces, muchas veces, aunque a ustedes no les salga, se sobreentenderá que se está midiendo desde el centro del plano, desde el origen. De esa manera se puede decir de que el punto A está a 2 de distancia, el punto B está a 2 de distancia y el punto C está a una distancia rarita, debe estar como a 6 y algo de distancia. ¿De qué? Del origen. Ahora, otra cosa que a mí me sirve decir un plano es que si se dan cuenta, un plano cartesiano normalmente con coordenadas me permite, listo, ubicar cuánta distancia hay. Pero si se dan cuenta, ¿ustedes dónde me dirían que está B? Este puntico B, ¿dónde está B? Dos metros a la derecha, 2, 0, más 2. Este más 2 es 2, pero sí, sí, sí. Por ahora, como para que se tenga un poco más de entendimiento, cambien ese positivo y negativo por norte y sur, por ejemplo. Efectivamente, yo puedo decir que está en 2, 0. Que si yo tengo ambas ubicaciones, listo. Yo puedo decir que está 2 al norte y 0 al sur. Cuando yo le empiezo a poner nombre a este plano, y no digo de que simplemente longitud por longitud, sino de que este plano puede ser norte, sur, este y oeste. Me disculparán si este y oeste me quedaron al revés. Soy léxico. Yo entonces puedo decir de que esto está 2 al norte, 2 al positivo. 2, 0 porque yo lo estoy mirando de forma directa. Lo que a mí me permite un plano, si se dan cuenta, es hacer todo lo que a mí me costaba hacer en la vida real. Porque verdaderamente, cuando yo les mostraba algo en la vida real, era complicado definir exactamente hacia dónde estaba. Pero un plano va a ser toda la referencia que yo necesito. Porque un plano va a ser desde dónde yo estoy midiendo, hacia dónde yo estoy midiendo, y por ende me va a dar toda la información que estoy necesitando. Una vez más, el ejemplo del vaso mítico que van a ver durante todo lo que queda. Es difícil en la vida real identificar que este vaso está acá, listo, está un poco a la derecha, está un poco a la izquierda, no sé si lo ven con efecto espejo, está hacia un lado, listo, ¿qué tan hacia el lado está? Como yo no tengo medidas, no tengo un cartesiano con esas medidas, es la razón por la que yo prefiero pasar esto, revisarlo, medirlo, está tanto, y lo pongo en un plano. Cuando yo lo pongo en un plano, lo puedo medir de manera normal.
Y más importante, yo en un plano puedo definir las direcciones, porque una vez más, como se acuerdan, según el marco de referencia, derecha e izquierda son diferentes. Entonces, no es lo mismo que yo diga que esto está acá a mi derecha, ustedes lo siguen viendo a mi derecha, que si yo me doy la vuelta. Ahora el plan sigue estando a mi derecha, pero ustedes lo ven al otro lado. Lo que me permite un plano también es identificar direcciones y unidades de manera clara y concisa, de manera que en el mundo real, si yo veo un vaso que está a un lado, yo pueda decir qué tan a un lado está, porque ahora yo tengo medidas. Para eso lo hacemos cartesiano y para eso ubicamos en una recta de 90 grados, que permita cruzar esas dos cosas y mirar qué pasa de manera tangible y no simplemente decir está a la derecha, sino que lo vamos a hacer de manera exacta, de manera rigurosa. De esa manera podemos identificarnos en un plano y ya podemos decir esto está 2 a la derecha, esto está 2 arriba, esto está 5 abajo o 5 al oeste y 2 al norte. Yo estoy empezando a tener medidas, estoy empezando a representarme. Y de hecho, algo que yo recomendaría para el examen, aunque a veces pueda parecer una tontería, es que si ustedes no saben ubicarse en un ejercicio, hagan un plano, hagan un dibujo exacto, pónganlo en números, pónganlo en alguna manera que lo entiendan. Esta es la primera manera que vamos a ver, pero después vamos a mirar cómo traspasamos ciertas cosas que nosotros vemos a una fórmula, a una medida, a un plano, a una gráfica y cómo tal vez mirar eso sea mejor que decirnos, una pelota tiene un cruce parabólico de 3 metros de altura a 2 metros por segundo de velocidad, y uno dice, uy, pero si uno empieza a dibujarlo y uno empieza a decir, bueno, esto es lo otro, uno ya tiene toda la ubicación que uno necesita, y de esa manera uno puede empezar a decir, ah, esto es esto. Y de la misma manera, les voy a dar la concepción desde ahorita, aunque lo veremos, esto a mí me permite crear los vectores, que sirven mucho para movimiento y eso. Lo verán después en medida, pero precisamente porque yo tengo eso, yo ahora puedo, por ejemplo, hacer una flecha. Y esta flecha, si se dan cuenta, gracias a que el plano tiene coordenadas, yo puedo sacar cuánto mide. Y también puedo sacar hacia dónde va, porque mi plano tiene ubicaciones. Y gracias a esas dos cosas, yo puedo decir y puedo empezar a mirar medidas aún más complejas, pero esas son medidas que por ahora las vamos a dejar un poco apartadas. Y es que con dos tipos de plano podemos medir las mismas cosas. Ahora, volvamos una vez más a el otro tipo de plano. Este es un tipo de plano donde yo puedo moverme con muchísima libertad, verdaderamente. O sea, yo no tengo casi ninguna delimitante. Volvamos al plano de correlación. ¿En qué caso sería mejor medir con un plano de correlación? Pues claro, un plano de correlación tiene delimitantes de que pues no mide cualquier punto. Sabemos de que un plano, si tiene dos variables independientes, un punto va a ser la relación entre cada uno de esas variables. Un plano de correlación, ¿qué me podría representar mejor? Es lo que está mirando desde la vista posterior. Por ahí llegó Tiago. ¿Qué opinan, muchachos? O más bien dicho, ¿ustedes en qué tipo de eventos físicos han visto que se usa un plano de este tipo? De que el Y dependa de la X. Cuando yo mido qué cosas. Velocidad, listo. Me quedo con ese ejemplo. Temperatura, listo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a medir cosas tal vez más exactas, tal vez más rígidas entre ellas? Porque la medición de un punto pues se puede dar en cualquier parte del plano. Una aceleración, magnitudes derivadas, sí. Entonces, yo un punto lo puedo medir donde sea, pero medir velocidad ya no es tan simple. Como ya no es tan simple medir velocidad, es el hecho de que distancia según qué. La distancia yo la puedo medir en una recta.
Pero, ¿qué pasaría si a mí me da la gana y yo pongo cosas como una gráfica de velocidad? Lo veremos una vez más en rigor mucho más adelante. Pero si esto fuera metros, que es distancia, y esto fuera segundos, lo que a mí me permite es que ahora yo voy a ver una relación que está cambiando. Porque esta relación va a estar cambiando porque va a depender de algo de abajo. Ahora ya no va a ser simplemente una interacción entre dos cosas cualquiera. Va a ser qué pasa con una cosa según la otra. Esto a mí me sirve mucho para medir los cambios. Y esto es buenísimo para la física. Porque si medimos los fenómenos, donde más fenómenos hay, es precisamente cuando las cosas empiezan a cambiar. Es cuando algo cambia de posición. ¿Y cómo mido eso? Pues simple. Si yo tengo un plano en el cual una variable es fija a sí misma, o sea que es independiente, según esa variable yo puedo medir la otra. En este caso, el plano pasa a ser más un recurso visual, los números pasan a ser más una representación que una ubicación, pasan a ser más una concepción que nosotros tenemos para poder ubicarnos, o más bien dicho, para poder identificar que estamos trabajando en lugar de una extrapolación de algo exterior, como así, en este caso. Y volvamos una vez más a, por ejemplo, acá en la cámara. El vaso está acá. Digamos de que yo quiero medir la distancia que hay entre el vaso y el borde de la cámara. Si yo trato de medir esa distancia a medida que pasa el tiempo, cada vez va a ir pasando más y más, y va a llegar hasta el otro lado y se va a ir. Listo. A medida que el tiempo iba pasando, la distancia iba cambiando. La distancia no fue errática, la distancia se mantuvo, o bueno, cambió con respecto a que cambiaba el tiempo. Y como pasó eso, para mí es muy bueno que yo pueda tener un plano en el cual pueda tomar y pueda dibujar algo así. ¿Qué me representaría esto? Claro, esto es a qué distancia estaba, en este caso en metros, en cuántos segundos. Entonces yo puedo decir de que en el segundo 1 estaba a tanta distancia, en el segundo 4 estaba a tanta distancia. En este caso, un plano deja de ser una herramienta tan universal a convertirse en una representación como lo son los números. Claramente yo no tengo un número que me diga, estos son 3 metros, porque como dijo Jerónimo, la descripción de 3 metros se va a una descripción que se lleva muy lejos. De hecho, antes la descripción del metro era algo así como la, la distancia entre un lugar de la Tierra y otro dividido entre 45.861, que era una cosa loca. Por eso es que los números los usamos solo como representaciones para que sepamos qué son. En este caso, el plano deja de ser algo tan apegado a la realidad como lo puede ser un área, una distancia, a ser una representación mucho más visual de un cambio. Un plano de correlación me sirve para mirar cómo cambian las variables. ¿Qué pasa con la una cuando yo modifico la otra? Y un plano de ubicación, un plano completamente independiente, me sirve para representar cosas muy complejas, como el área, que no es tan simple como decir un numerito, una recta, sino de que yo necesito extender ambas medidas de forma verdadera. Entonces yo es un plano en las que ambos son independientes. Cuando un plano tiene este estilo, entonces a mí me sirve mucho más que uno dependa del otro. De esa manera yo puedo mirar los cambios y simplemente es un recurso visual. De esa manera definimos ambos tipos de plano y soy tan riguroso en esto, a pesar de que sé que no debería hacerlo tanto, porque es un tema que verdaderamente, si ustedes lo tienen claro, pueden evitarse y puede ayudarles mucho en temas como vectores, que usan un plano de ubicación para decir hacia dónde van. Porque, por ejemplo, la velocidad es un vector. Eso es algo que veremos más adelante. Pero esto es una gráfica de velocidad. Yo puedo medir velocidad de las dos maneras. Solo que una me dice qué está pasando en la vida real
cómo cambia mi distancia según eso, hacia dónde va mi velocidad, y en cambio, un plano como este me sirve para revisar esos cambios. Uno me dice qué es y el otro me dice cómo afecta. Para cosas como los vectores será bastante importante esa diferenciación porque vamos a ver ambos. No es lo mismo dibujar un vector, una flecha, a dibujar una gráfica de velocidad. Ambas son velocidad y ambas pueden ser la misma velocidad, pero esta diferencia que les estoy mostrando ahora será clave cuando veamos eso la siguiente clase. Así que ahora, aquí hay preguntas. Listo, listo. Ya me entendió. Bien, muchachos. Ahora, una vez que comprendemos cómo pasar eso, ahorita tenía preparado ya sea hacer ejercicios, cualquiera, de un poco de conversión, ¿no? Sacar medidas, hacer ciertas cosas y decir, bueno, esto a cuánto está de esto. Y también tenemos el taller. El taller verdaderamente es bastante corto, es un taller bastante básico, si les soy sincero. Simplemente es que ustedes, con lo poco que hemos visto, emprendan a identificar, ah, claro, esto me está diciendo esto, por ende puedo hacer esto. Que lo va a utilizar como material de clase en los talleres. No, Jesús, entonces vaya a quejarse con Lidia. Pero bueno, por eso les digo, ¿qué quieren mirar ahorita? Verdaderamente. Taller en física, milagros, sí, muchachos. Seguramente pase a un tablero y empecemos a mirar esos ejercicios. Por eso les pregunto, que llegaran a ver el taller de una vez, un taller bastante simple, lo dejan. Tenemos ejercicios, quizzes. Los quizzes se los tengo tal vez para la cuarta clase, porque mis quizzes, bueno, los uso de manera diferente. Y eso es verdaderamente algo bonito que me parece de la física, es que aunque ustedes los van a poner a mirar los ejercicios más locos que a ustedes se les ocurran, porque va a pasar verdaderamente, pues un ejercicio de física puede ser cualquier cosa. Es más, no sé, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar es un ejercicio de física en esencia. Literalmente una conversión, un esto. Den ejemplos si quieren. Lo que se les ocurra, porque lo que se les ocurra, como la física es ciencia exacta, cualquier cosa puede ser resuelta en este caso. Altura de un edificio en kilómetros, altura de un edificio en pies, yo qué sé. Es más, digan un edificio cualquiera, reconocido, porque si dicen un edificio no reconocido, será como complicado. El CIT, el Empire State, me voy a quedar con eso. Sin ir más lejos, listo. Yo puedo decir de que el Empire State, busquemos la altura del Empire State, muchachos. Fíjense que yo en mis tiempos de estudio normalmente, algo de lo que hacía era precisamente ponerme a hacer cuanta cosa a mí se me imaginara de por medio. Yo experimentaba con muchísimas cosas. No, pero esto ya me dañó el ejercicio, muchachos. Quítale un metro, bro, quítale un metro. Bueno, muchachos, ahora preparen sus metros porque vamos a medir el ángulo. 381 metros de altura. Listo. Cualquier cosa, como digo, yo la puedo tomar. Si es altura, ¿hacia dónde va? Eso es otra cosa que veremos más adelante, y es que hay palabras claves que obviamente a mí me van a decir que, bueno, altura es una medida de distancia, pero es una medida de distancia hacia arriba. ¿Según qué? Según la gravedad que va hacia abajo. Entonces, cosas como estas. ¿Qué podríamos hacer con esta medida? Ustedes que se imaginen. La torre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieren hacer?
Verdaderamente quiero mostrarles de que de la misma forma en la que el examen les puede poner cualquier clase de ejercicio loco, un círculo, uy, hacer un círculo, sacar cuánto mide cada piso. Eso está curiosita, pero sí, para cuando dirección y sentido. Eso lo vemos en la siguiente clase con vectores. Bro, ¿y si calcula el estrés de un Mises del Empire State? No más, no más. ¿Cuántos Jesús mide el Empire State? Meterla en un plano. Pongámoslo en un plano, muchachos, ¿por qué no? Precisamente quiero que ustedes se den la tarea, porque al fin y al cabo esto es para ustedes. Porque el ejercicio lo podemos hacer, pueden mirar miles de ejercicios por YouTube, seguramente les mandé algunos. Pero el punto es que yo quiero que vean y que ustedes mismos aprendan a poder apropiarse de estos conceptos que créanme que será muy importante al momento del examen, porque verdaderamente no será tan simple como simplemente aplicar lo que saben. Por eso es que mucha gente se termina perdiendo a lo largo del examen, porque uno llega simplemente sabiendo que, bueno, listo, estas son las cosas, y después al examen a uno le preguntan unas cosas que uno dice, uy, ¿esto de dónde salió? Bro, ¿y si calculamos qué tanto tiene que recorrer uno en metros para subir los 102 pisos por escaleras? Ahí está el estar en un plano, muchachos. ¿Cuánto tarda el ascensor? Uy, es que para eso necesitaríamos medir velocidad y eso. ¿Saben qué? Yo creo que me voy a quedar en la primera que decía, ¿cuántos empanadas mide la calzada del lago? Pues, no sé quién lo dijo, muchachos, pero, uf, no. Si algo lo hacemos más noche, que haya menos gente. Hagamos algo más trabajable. La verdad me voy a quedar con lo primero. Sáquenme la altura de el Empire State en milímetros, muchachos. 381 metros. 381.000, pero ese número está como muy feo, ¿no? El número como que le falta algo, no me convence. Sáquenmelo en picómetros. Ok, lo de Juan Torres, pero no, lo que les explicó Jerónimo. Yo puedo poner una cantidad de ceros, ni la más grande. Epa, 3.8110 a la 3. Ahora, yo quiero que esa medida que me están dando, ¿qué es? Y no les estoy diciendo en qué unidad de medida está, sino qué es, ¿no? O sea, si yo hago esa multiplicación, me va a dar 381. Y 381 es lo que mide en metros. Por eso quiero que ustedes vean de que con cualquier ejercicio que a ustedes se les ocurra, lo bien, pueden mirar esto. No sería 381 a la 5. Ok, ahora yo quiero que acá tengan una cosita en kilómetros. Verdaderamente yo les acepto cualquier respuesta válida. A las 6, los que dicen a las 5, los que dicen a las 6. Alguien podría decir sí, no, tal vez. Mide un Empire State. Lo dudo, lo dudo. Vayámonos desde lo más básico, ¿no? Yo cómo hago una conversión, pues. A ver, literalmente, pónganse, ¿qué significa milímetros? Significa de que 1000 milímetros es un metro. Claramente, ¿no? Es lo que me dice el este. ¿Y cuántos Jesús mide? Ahora, los que dicen 3 al 81 por 10 a las 5 milímetros. Quiero que lo pasemos de primera normal, sin notación científica. Si esto es igual a un metro, entonces 3.81 metros, ¿qué debería ser? Debería ser, tal y como alguien había dicho por allá más arriba, 3.000, perdón, 381.000 metros. O sea, esto seguido de tres ceros. Si ustedes se dan cuenta,
Esto ya está en 1000. Está ahí todo bien. Y ahí sí podemos aplicar lo que ustedes miraban. Si yo pongo la coma acá, entonces me quedó 3,81 por 10 a la 5, efectivamente. Si les soy sincero, solo los quería hacer dudar porque pues así soy yo. Uy, por ahí en el... Pero es eso, verdaderamente los que dicen cosas como esas, tal vez no las hagan acá en clase, tal vez no en la grabación, pero créanme que yo por mí las hago y soy de esas personas que perfectamente lo hacen. Y verdaderamente creo que sirve mucho para que ustedes se apropien los conceptos. Yo qué sé, ¿cuántos apartamentos de 60 metros cuadrados caben en la Universidad Nacional de Colombia? El que dijo por ahí cuántos Empire State son la parte de un lago. Si ustedes se animan, háganlo. Yo les pondré ejercicios estandarizados, tanto sacados por mí como por parte de la Nacional. Pero si ustedes están dispuestos a volverse locos, que se los recomiendo completamente, imagínense lo que ustedes quieren. Ahora, no sé si Jerónimo o Jesús podrían mirar otro ejercicio porque me están llamando. ¿No ven? Si quieren, invéntenselo. ¿Se Que acuerdan se cómo retire hacía Sebastián. Alejandro con el taller? Pues acá tengo un ejercicio combinando un poco también matemáticas. ¿Qué opinan? Comparta pantalla, comparta pantalla. Ya les muestro, es que estaba sacando para meterlo al Así, taller, no sé. pero hagámoslo acá. Mm, Todavía no he puesto las respuestas, pero entonces, ahí es más, o sea, no es tanto de física, tiene más que todo matemáticas, proporciones. Regla de tres, ya la tenemos, ¿no? Sí, ya la vimos. Entonces acá para practicar regla de tres y de paso, uno estaba completando la pregunta, entonces sacamos esto y luego me dicen cuánto mide la mano de Luis, pero en micrómetros. Uy, bro, y esos aires de García. Como que micrómetros. Ahí alguien en el chat opinó en micrómetros, entonces hagámoslo en micrómetros. Epa, Vamos a ver así es quién que fue ahí para ver a quién culpamos. Elijamos a alguien al azar para que lo responda. Ahí uno por uno, que el primero responda quién tiene la mano más larga, que el otro responda cuánto. Muchachos, respondan quién la tiene más larga, por favor. Porfa, porfa. ¿Será que lo puedes agrandar un poco más? Es que casi no se Y ve. Please, ya, pues, gracias. tan, tan. Ahí se ve. nos amplía. Epa, epa. Epa. Si les soy sincero, yo sí quería sacar el Empire State en micrómetros, pero pues todavía no hemos llegado hasta allá. Muchachos, muchachos, no le tengan miedo al éxito. O cualquier cosa, hagan sus procedimientos si quieren, los envían por grupo de estudio. García le WhatsApp. Bueno, ¿cómo No, vamos? ¿Ya sabemos quién la tiene más larga? Anímense. ustedes pueden, muchachos. La de Luis mide 18, 18 qué. 18 creo. Y en micrómetros.
No, pero ¿qué pasó en micrómetros? Pero bonito. Utilicemos la notación científica para que quede más compacto. Ahí ya tenemos las respuestas. ¿Todos llegamos ahí? Sí, yo creo que sí, pues yo creo que tampoco extendernos tanto, porque sí, pues ya vamos a ir para las 2 horas. Ay, sí. Entonces, si algo explica, pues bueno, sí, haz el paso a paso ahí, si algo sacas tablero Listo, y entonces dale, dale. ya miramos cómo se hace. Entonces, presentar otra cosa. Ya presento tablero para terminar por hoy. Ay, ¿dónde está? Acá. Listo, entonces. Ay, ¿dónde? Acá. El ejercicio nos dice que tenemos a Manuel. Uy, mejor con este. Tenemos a Manuel y tenemos a Luis, ¿cierto? Y sabemos que están midiendo una baldosa, ambos, la misma baldosa. Entonces, sabemos que Manuel, y ambos la miden con su mano. Entonces sabemos que Manuel, la baldosa completa, le da 3 manos suyas y que a Luis le da 2 manos y media, ¿cierto? Entonces tenemos 2,5. Esto es en manos. Y sabemos que la mano de Manuel mide 15 centímetros, ¿cierto? Entonces, la mano de Manuel mide 15 centímetros. Entonces, ¿cómo sabemos que la mano de Manuel mide 15 centímetros? Y que Manuel con 3 manos midió toda esta baldosa, sabemos que toda esta baldosa, el largo, va a ser 15 centímetros por 3, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo acá en centímetros. 15 por 3, 45. Y tenemos 45. Entonces sabemos que 3 manos de Manuel son 45 centímetros. ¿Qué es esto? Entonces ahora tenemos que calcular cuánto mide una mano de Luis. Como sabemos que Luis midió los mismos 45 centímetros, pero con 2 manos y media, lo que podemos hacer es llegar y 45 centímetros lo dividimos entre 2,5. 45 dividido 2,5. Entonces 45 dividido 2,5, lo hacemos acá, rápidamente. Acá sabemos que 2 en 4 cabe 1. 10,5 entonces 2. Perdón. Sabemos que 2 en 4 nos cabe una vez. 2,5 por 1, ponemos 2 veces, 25. Restamos acá, nos queda 20. Y sabemos que 2,5 acá en 20 nos cabe 8 veces y nos queda que 18, listo. Entonces sabemos que la mano de Luis mide 18 centímetros. Entonces ahí ya sacamos la mano de Luis. 18 centímetros, ¿cierto? Entonces, como ven, ahí esto es una regla de 3 al final, pero pues la sacamos directamente mirando cuál era el factor que los hacía iguales, que era el largo de la baldosa, y con eso sacamos la mano de Luis. Pero tenemos que calcularla no en centímetros, sino en micrómetros.
Entonces, si se acuerdan de las conversiones, tenemos inicialmente el metro, que es nuestra medida fundamental. Tenemos, si lo dividimos entre 10, el decímetro, si lo dividimos entre 100, el centímetro, milímetro. Y tenemos por último el micrómetro. ¿Cierto? Entonces, si acá tengo 18 centímetros, significa que son 180 milímetros y que son 1800 micrómetros, ¿cierto? Porque lo estamos sacando en centímetros directamente acá. Entonces, llegamos, para sacar el milímetro multiplicamos por 10, para sacar el micrómetro multiplicamos por otros 10. Entonces, en total es como si multiplicáramos por 100. Pero tenemos que escribir esto con notación científica. Si se acuerdan de la notación científica, ponemos el coeficiente, o sea, el numerito normalito, sobre el 1 y el 8, y miramos cuántas cifras hay después de la coma. Entonces, 1, 2, 3 por 10 a la 3 micrómetros. Entonces, recuerden ahí siempre de dónde están partiendo. Porque si estuviéramos partiendo desde los metros, si hubiéramos dicho que la mano de Luis mide 18 metros, ahí sí sería por 10 a la 5. O si estuviéramos partiendo desde más allá, cambiaría. Pero en este caso estamos partiendo desde centímetros. Entonces ustedes pueden ir armando la tablita y una vez que ya tengan armada la tablita, pueden ir para este lado multiplicando por 10 y para este lado dividiendo entre 10 con el método de la escalera que ya habían mencionado antes. Y ya, así se resuelve este ejercicio y creo que con esto terminamos por ahora. Si no hay preguntas. Y yo creo que hay algo que de lo cual quiero pues avisarle a los muchachos por el momento. Uy, Andrés, no te veías de hace rato. No, pero ahora la que se conecta. Bueno, Ah, dame un momento que averigüe lo de las mnemotecnias. Ahí, ay, pues, estoy- ahí creé una, no es la mejor, pero ya la paso por el chat. epa, gracias, Jerónimo. Igual lo que les comento, pues de ciertas maneras también el hecho de que yo les repita tanto y eso, es que, o sea, a lo bien, recuérdense de esas tonterías, recuérdense de que ustedes en el examen pueden tomar un borrador, alzarlo y decir, ah, el borrador está arriba, y se acuerdan de que está arriba según la mesa, y se acuerdan de que es un marco de referencia. Si trato de ser tan práctico, tal vez es porque recuerden de que hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para que ustedes aprendan a identificar no simplemente el hecho de que se lo memoricen, sino de que a través de todos estos ejemplos pues puedan verlo. Es al fin y al cabo también el motivo de todo esto. Lo que Jerónimo por ahí les pasa a las mnemotecnias, yo les voy a mostrar pues un pequeño adelanto del taller, simplemente para darles un consejo que yo siempre doy, que es mucho más general a lo que va en el examen y todo. Ahora, uy, quiero que lean, no. Simplemente el primer enunciado, ¿no? De aquí se responde. En una cancha de fútbol de 90 metros de largo en dirección norte-sur y 46 de ancho en dirección este-oeste se encuentra una pelota de 490 grados posicionado perfectamente en el centro de la cancha. Entre un jugador y le da una patada, termina 20 metros al sur y 32,884 pies al este donde estaba inicialmente. ¿Qué opinan de esta primera descripción, muchachos? Ustedes dicen, está bien, está fácil, está suave, dicen, uy, ¿cómo así? Se preguntan si les voy a poner a calcular el área de la cancha en balones. ¿Qué opinan? Yo sí, pero no me pregunto directiva como Faustada. No, o sea, ¿quién ve eso y dice, uy, espérese?
Precisamente eso voy. Y una vez más, aquí sí prendo cámara porque esto es algo que me gusta decirle frente a los estudiantes. Me gusta decirlo. Es el hecho de que no tengan miedo. Precisamente esas cosas no tengan miedo. Porque pasa mucho, demasiado, pero demasiado, que pasan cosas así. De que uno lee una pregunta y sin uno antes tratar de entenderla, analizarla y decir, ¿qué es? Pasa eso. Entonces yo siempre les digo, no se asusten. Por eso les tiro ejercicios de este tipo. Es cierto de que son algo complejos en el sentido de que son trabajados, pero el punto es que ustedes se acostumbren a lo que en la universidad les va a salir al momento de presentar ese examen. Por el hecho de que he visto muchas personas que simplemente por el miedo a una pregunta compleja se terminan quedando ahí. Eso a mí me parece algo terrible, verdaderamente. Es que no, muchachos, o sea, ustedes cuando entren a la nacional verán porque yo digo que esto es básico. Hay una materia llamada mates básicas, dibujo básico, por eso. Pero no le tengan miedo a cosas así. Yo quiero que ustedes aprendan de que cuando vean una pregunta que ustedes no entienden, la pueden tratar con calma, pueden mirar parte por parte, pueden mirar a qué se refiere cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para que ustedes a través de eso puedan mirar mucho más allá qué es lo que hay en esa pregunta y no se traben. Porque si ustedes se traban, bailan. Verdaderamente ahí se van a quedar, asustarse no les va a servir de nada. Es que ustedes sepan a reaccionar ante ese tipo de situaciones. Es que si se dan cuenta, ok, esto es la forma de decirlo es feo, pero verdaderamente, y quiero que lo entiendan junto conmigo, y seguramente esto sí sea lo último, antes de que pues los deje, después les enviamos el taller para que lo resuelvan y eso, es que tratemos de entender qué me quiere decir este enunciado, y que vean que aunque suene así, mientras uno más lo piensa, y entre más lo desglosa y dice, esto es esto, y no trata de leer todo como un conjunto, sino de que uno trate de identificar cada una de esas pequeñas partes para poder hacerse su idea, que es lo que hemos estado viendo, el parte por parte, es que ustedes pueden desglosar una pregunta y entenderla verdaderamente para que tengan las herramientas para solucionarla. Una cancha de fútbol de 90 metros, norte-sur y 46 de ancho. Si ustedes se dan cuenta, eso que me está diciendo, eso me está diciendo que yo voy a tener un área, ¿no? Un plano en dirección este-oeste. Al yo decir norte-sur y este-oeste, yo le estoy poniendo una dirección. Ahí ya tengo lo necesario para yo ubicar cualquier cosa que yo quiera. La comprensión en el examen es fundamental, literal, y por eso yo les invito a cosas como estas y que van un paso a paso. Yo les enseño con excentricidad todo lo que ustedes puedan ver para que dejen de ver la física tan lejana. Y en el examen ahora van a tener que hacer ese proceso tan complicado y propio de ustedes que tienen que aprender a través de la práctica, de lo que escoger los conceptos, conceptos que en la medida de lo posible vamos a tratar de que ustedes sí sepan y de que no simplemente los repitan. Y de como ustedes los pueden identificar, los pueden desglosar, ahora pueden ir parte por parte, dejarles las herramientas y ustedes tienen que empezar a desarrollar que ustedes sepan el uso de esas herramientas, precisamente a través de los talleres y mucha, mucha práctica. Pero no, comprensión lectora se dice análisis textual y es porque eso verdaderamente va a un nivel de análisis mucho más alto de lo que simplemente comprensión. Entonces, acá me están dando las medidas de un área, las medidas de dónde están las cosas, a qué distancia están las cosas una de la otra y en qué dirección están. Entonces, si se dan cuenta, yo acá puedo hacer un plano. Y de hecho, yo se los recomiendo mucho si quieren. Los que se animen, tomen este taller y dibujen un plano con la cancha y el balón. El balón donde está posicionado en el centro. Si está posicionado en el centro, teóricamente está en un origen. Entonces yo puedo decir de que el balón está ahí y ahora yo puedo hacer un plano, puedo decir de que el plano va tanto hacia arriba, tanto hacia abajo. Y yo puedo mirar de que la pelota se movió. Gracias a todo eso, yo puedo mirar eso. Lectura me falló, así que lean bien. Pero eso, muchachos, no tengan miedo y ante cosas así, a lo bien, cosas tan simples como dibujen un plano. Dibujen un plano con las características que le ven y tal vez viendo eso en forma de un plano, verán de que simplemente es que una pelota está en un lado y se movió a otro lado en un plano. Era decir la distancia entre un punto A y un punto B, que como lo vimos en un plano es un punto y otro punto, no es más. Si ustedes son capaces de sacar eso,
al menos van a ser capaces de enfrentarse a una pregunta. Pero si de primera se predisponen y tienen el miedo a una pregunta de ese estilo, les va a costar demasiado y por eso quiero que se acostumbren. Y al fin y al cabo, la costumbre solo se saca practicando y que ustedes, aunque tengan las herramientas gracias a nosotros, sean ustedes los encargados de hacerse dueños de su destino y hacerse dueños de su capacidad de resolver ese examen. Con esto dicho, yo creo que podemos terminar la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Corten grabación. Sí, corten grabación.